Bueno, como cada domingo, agradeciéndole a ese amable público que siempre está ahí en su televisor y a través de esas redes sociales. Como siempre les recordamos, ya no hay excusa que usted diga, no, no me dio tiempo el domingo. No, ahí están esas redes sociales que solo un clic, ¡tac!, y observamos el programa. Es decir, que el ego, que no invente ninguna excusa, porque pueden ver el programa en cualquier instante, en cualquier momento. Y aquí estamos para hablarle de estos maravillosos temas para el despertar de la conciencia, para que podamos ver, porque somos ciegos, y de esa manera no podemos observar lo que anda a nuestro alrededor. Y este es un programa para rescatar los valores, para enaltecer esos principios del alma y podamos ser una sociedad más unida al servicio de nuestro Padre Celestial y de todos nuestros hermanos. Así es. Como se iba diciendo, este tema tan interesante que tenemos hoy en día es el signo de Tauro. Es muy importante uno saber por qué el signo de Tauro, por qué este programa. Muchas veces una persona quizás se haga la pregunta y no le haya una respuesta contundente. Bueno, el hecho mismo de que existen 12 constelaciones que rigen el destino, la fuerza de nuestro planeta Tierra, es una causa. Una de esas 12 grandes constelaciones es la constelación de Taurus. Y así como nuestro planeta Tierra tiene un zodíaco que le rodea y que le da su fuerza y sus influencias, el hombre, el microcosmos hombre, también es un zodíaco interno. Es muy interesante saber que esta constelación de Taurus en el hombre rige el cuello y la laringe creadora. Muchas personas son de este signo. A esas personas les interesaría mucho saber un poco más de cuáles son las influencias cósmicas que los rigen y les da de una manera u otra seguir un destino particular. Un destino porque hacen que sean de una forma específica, una tendencia, que si la persona no se autoobserva, si no se aplica un conocimiento consciente, trascendental, revolucionario, estas influencias son captadas y transformadas negativamente por el ego, entonces los llevan a un fracaso. Es muy importante saber. Y también, compañeros, es bueno también que todos sepan que todos los signos tienen una influencia, tienen una forma particular, y que aunque nosotros no seamos de este signo, es muy importante saber que esos rasgos característicos de cada signo también nos influencian, porque nosotros somos un zodíaco también particular, microcósmico. Sí, y que también este tema para muchas personas es algo que no tiene sentido, siempre lo repetimos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la cultura, el estudio interno y externo, se ha perdido en el ser humano. Y simple y llanamente se ha enfocado sobre un estudio exterior, sobre afuera. Muchos de nosotros lo que nos gusta es leer un libro interesante y ya cerrarlo y fue algo, un relax, simple y llanamente. Pero nos olvidamos de que hay algo dentro de nosotros mismos. Hay una inteligencia superior. Hay, como dice, un mecánico detrás de esta mecánica que tenemos nosotros, que ha creado esa inteligencia y que nosotros no le damos la mínima importancia. Queremos vivir una vida cómoda. Por eso observamos que a la persona se le hace más fácil asistir, ingresar a un grupo y estar aquí estoy yo y ya. No nos interesan los estudios científicos porque pensamos que simplemente la ciencia es aquella que está allá donde están los científicos de la NASA. No, señores, tenemos la ciencia más elevada, que es la ciencia de Dios, del ser, como dice Atma Vidya. Entonces, esa no nos interesa porque no nos da dinero, pero sí nos da
ese desenvolvimiento de usted poder vivir una vida tranquila, en paz, serena, conquistar su verdadera riqueza. No simplemente la riqueza material, nos evocamos a esa riqueza. Y aunque nos ayuda a salir de tanto quehaceres, que es importante, pero no nos afinquemos simplemente en esa riqueza, porque esa en el fondo nos hace miserable. Y aquí en nuestro programa siempre hacemos énfasis en eso, para que la persona se dé un choque conscientivo y diga, mira, pero en verdad esos puntos son muy importantes. No simplemente nos debemos enfocar en esta parte, debemos enfocarnos en esta y en esta, porque somos una entidad perfecta. Tenemos un cuerpo físico que todavía ni los mejores científicos materialistas han podido dar con esa ciencia tan perfecta que hizo ese gran arquitecto del universo, pero no somos capaces de nosotros mismos buscar dentro de sí mismo el porqué de esa inteligencia tan perfecta. Muchos nos quedamos en esas grandes teorías que nos llenan el intelecto con muchas cosas bonitas, pero nos quedamos ahí en ese grupo que nos dicen esto es así, así y ya, ay sí, me quedo ahí, simple y llanamente. Aquí no, aquí somos revolucionarios, investigadores. Aquí estamos para descubrir que Dios no está allá afuera, ni en el dinero, está dentro de nosotros mismos. Y debemos de hacer un estudio minucioso. Por eso aquí estamos hablando sobre lo que son los signos. ¿Por qué los signos? Porque son influencias que llegan a nosotros, nos manipulan a través del ego, que le damos esa fuerza, y vivimos una vida mecánica. O sea, vemos esos muñequitos que son manejados por esos hilos. Así mismo somos nosotros manejados por esas energías. Claro. Sí. Y no nos damos cuenta. Así es. Es muy necesario que las personas se den cuenta, le den más valor a al conocimiento trascendental del ser. Resulta paradójico que las personas siempre quieren conocimiento, sabiduría, inteligencia, quieren vivir una vida plena, simple, con mucho confort, con tranquilidad, sin sacrificio, con todas las cosas, pero entonces todo ese conocimiento lo buscan fuera. Ese es el grave error, buscar el conocimiento solamente externamente, porque es muy importante los estudios, la comprensión, las culturas, sí, pero cuando uno necesita hacerse consciente de un estudio, de un conocimiento, o mejor dicho, de una información, para que esa información que nosotros buscamos fuera se vuelva consciente dentro de cada uno de nosotros, debemos buscarnos, debemos encontrarla dentro de nosotros. Si un hombre no controla sus elementos dentro de sí, tampoco puede entender y controlar los externos. Entonces, es hora de que una persona empiece a buscar el conocimiento dentro de sí. A esa parte que les encanta a una multitud, que como repetimos el domingo, que repetí, hay muchas personas que simplemente ven el periódico por ver su signo. ¿Verdad? El periódico, que quiero ver qué signo, qué me sale a mí hoy. Pero en verdad nosotros estamos fanatizados con esa parte que le conviene al ego. Pero a la parte que nos conviene a nosotros, que es la parte la cual hablamos aquí en este programa, esa no le conviene. Cuando le hablamos a ustedes de que si usted es de Tauro, usted tiene que trabajarse X defecto de lo que hablamos cada domingo. ¿De qué se trata nuestro programa? No, si conócete a ti mismo. Por eso es que hablamos de toda esa gama de conocimiento, porque debemos de conocer esa parte interna de cada uno de nosotros. Pero al ego no le interesa eso. Le interesa que les hablemos del signo, de que va a ser exitoso en el amor, de que vas a traer suerte en los negocios. Eso es lo que el ego le gusta, pero no le gusta morir. Y nuestro trabajo es orientar esa parte para que podamos salir de ese hoyo en que nos encontramos cada uno de nosotros, de que nos encanta el sufrimiento. Podemos darnos cuenta a nuestro alrededor de que a muchos de nosotros nos encanta sufrir, vivir siempre en el sufrimiento, en el dolor, en el llanto.
podemos observar en nuestra sociedad. Que usted le pregunta a una persona que consuma alcohol, que consuma cigarrillo, mira, eso te hace daño. No, no importa, de algo hay que morir. Pero, ¿qué pasa? Que no sabemos que dentro de nosotros mismos están trabajando fuerzas negativas que quieren destruir nuestro cuerpo físico, porque no le conviene. Entonces, nosotros debemos de dejarnos de esa parte negativa y cultivar esos valores, que es lo que brindamos cada domingo. Una escuela para que podamos cultivarnos. Y lamentablemente hay muchas personas que no pueden entender ni comprender estos temas, porque son un poco profundos para muchos, y para otros quizás no pueden lograr esa... Sí, pero por eso es que este programa fue hecho, para hablarlo con simples palabras, fácil, asequible a todo ser humano. Ahí está el teléfono abierto, pueden llamar, hacer sus preguntas. Es muy importante para nosotros, es importante que ustedes llamen, así podemos ayudarlo de cada día más y mejor. Muy bien, y que en base a esa parte de lo que son esos signos, siempre ha existido desde los inicios de nuestra existencia ese ordenador. Por eso se habla de estos conocimientos que son tan inmensos y tan grandes, porque somos muy perezosos para nuestros estudios y nos encanta la cosa muy fácil. Y aquí cada uno de esos signos gobierna un órgano distinto. ¿Por qué? Porque cada uno ejerce una fuerza, una influencia en cada uno de esos órganos. ¿Y por qué? Porque observemos que aquí en el mundo físico, como ustedes ven que cada rama, cada ciencia se divide. Tenemos la medicina, un ejemplo, que usted ve que ya un médico se especializa en cierto órgano. ¿Pero para qué? Es para adquirir una mayor comprensión, un mayor discernimiento de ese órgano, un mayor enfoque. Asimismo, son los signos. Si hablamos de Tauro, que gobierna lo que es la laringe creadora, lo que es ese útero maravilloso que tenemos nosotros aquí, esa laringe maravillosa que lamentablemente en nuestra sociedad está degenerada hasta lo último. ¿Por qué? Porque, señores, hablemos sobre lo que es el principio, lo que nos habla la Biblia. ¿Qué era? En el principio, ¿qué era? El verbo. Y el verbo era Dios. Y de esa manera podemos observar que todo fue creado por el verbo. Y que nada de lo que fue creado hubiese sido creado si no hubiese sido por el verbo, por la fuerza de la palabra. Entonces, por eso le damos ese valor. Podemos ver nuestra sociedad y analicemos que da pena, y a mí a veces me da como pena, que uno observa hasta los niños, incluso hasta los padres, hasta la familia, no educan, no forman ese verbo de ese niño de una manera educada, sino que groserías, mala palabra. Observamos niños de 2, ya casi gateando, que lo que dicen una palabrota. Entonces eso indica y acusa, señores, de que nosotros tenemos un mal verbo. Con ese verbo no podemos crear nada. Lo que traemos es parte negativa. Alimentamos el ego cada día más. ¿Por qué? Porque no queremos cultivarnos de ninguna manera. Así como está nuestro verbo, señores, que usted escucha a fulano de tal con esa palabrota y que no le sale nada bueno, como dicen por ahí, que cada vez que va a hablar se expresa de una manera grosera. Así mismo está nuestra energía, nuestro interior. Por eso es que hacemos énfasis en que debemos de cultivar los valores internos para que podamos florecer, para que podamos dar el ejemplo, pero tiene que ser dentro. No podemos corregir un niño, como yo he escuchado muchas personas inconscientes, que le dicen, mira muchacho, no deja de estar hablando y diciendo dicho. Y quizás lo corrigen con una mala palabra y hablando malas palabras, ahí mismo corrigiéndolo. Entonces, porque son adultos, no quieren dar el ejemplo. ¿Y de qué manera vamos a cambiar nuestra sociedad, señores? Esa es una parte fundamental. Todos vemos que Juan, en la Biblia, habló de esa majestuosidad del verbo.
Debemos hacernos autoconscientes de nuestras palabras. Debemos aclarar aquí que en nuestros estudios el maestro Samael nos enseña que todos tenemos también a un Juan interior. Ese Juan interior es una parte de nuestro propio ser interior. O sea, es una parte autoconsciente de nosotros. Es una parte interna de cada ser humano, que nos enseña, que nos desvela los misterios del Verbo. Es muy importante conocer a ese Juan interior que existe en cada uno de nosotros para poder comprender más a la Biblia, que siempre da sus enseñanzas para la persona en sí misma. No solo habla de algo que ha pasado, que sucedió, como una narración de algún evento, sino que es un mensaje directo, es un mensaje definitivo para cada ser humano, para que cada persona se lo aplique. Vamos a descubrir ese Juan interior que existe en cada uno de nosotros, que nos da esa enseñanza, esa majestuosidad del Verbo, que nos da ese conocimiento, esa conciencia de que nosotros tenemos una responsabilidad cada vez que decimos una palabra. Y esta constelación nos da fuerza para que nosotros tengamos esa fuerza de hablar, de emitir un juicio, de dar nuestra opinión, de expresar nuestras ideas. Pero ¿qué sucede? Desgraciadamente, utilizamos esa energía, esa influencia cósmica de esta constelación de Tauro para malutilizarla el Verbo. Ya hoy en día vemos como la palabra de cada ser humano ha perdido esa sustancia fina, maravillosa de la sinceridad. Ya las palabras de las personas no contienen esa fuerza cósmica de la sinceridad. Y la palabra se ha degenerado de una forma tal que ya no vale nada. No vale nada. Y por eso se han inventado una serie de documentos, de libros, de folders, donde la persona tiene que firmar para comprometer su palabra, no solo tanto verbal, sino también escrita. Claro, esto no quita, no justifica que los bribones del intelecto no sigan inventando todas sus maldades para engañar y estafar a las demás personas. Bien, sí. Nosotros siempre traemos estos maravillosos temas para que nos demos cuenta de que ese estudio de sí mismo, de buscar esa felicidad que está dentro de nosotros mismos, es un estudio que hay que colocarlo paso a paso, con paciencia. Así mismo como pasamos el proceso de crecimiento, vamos a la escuela, pasamos primer nivel, vamos a la secundaria, vamos a la universidad. Asimismo, para poder conquistar a Dios, para poder unirnos con Dios, es un trabajo que debemos de dedicarle tiempo, dedicarle estudio, dedicarnos a ello, pero también debemos de conocer esa parte, esa herramienta para poder llevar un trabajo más organizado. ¿De qué manera podría manifestarse, un ejemplo, lo que es la fuerza divina de Dios dentro de nosotros mismos? Si tenemos un verbo sucio, si no sabemos expresarnos, si no somos educados, si no tenemos un cuerpo sano, si no le damos el valor que tiene esa maravillosa fuerza del amor que es el Cristo. Pero nosotros pensamos que eso es tan fácil y que no, eso es así ya y ya, simple y llanamente. Entonces, nosotros aquí hablamos paso a paso y hacemos énfasis en eso, de que debemos de cultivar el verbo. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos cultivar el terreno, así como se cultiva la tierra, se abona para que dé buenos frutos. Así debemos de abonar nuestro cuerpo físico cultivando nuestro verbo, porque de esa manera se puede expresar, como dicen por ahí, la palabra de Dios. Se puede expresar, como dicen, el Espíritu Santo en usted. ¿Por qué? Porque usted es una persona que está, como dice, con poca mancha, no limpio, sino con poca mancha, y se puede expresar algo divino.
Pero como estamos nosotros, que observamos muchas personas por ahí que supuestamente están cerca de Dios, pero usted lo escucha en su verbo, en su forma de expresar, en la forma de tratar a sus hermanos, tan diferente. Usted dice, bueno, y esas personas son las que están supuestamente cerca de Dios. Entonces debemos de dar el ejemplo. Con el ejemplo es que vamos a enseñar y vamos a levantar una sociedad diferente. En el signo de Tauro, para muchas personas que quizás no saben cuál es su signo, es del 21 de abril hasta el 20 de mayo. Todas aquellas personas que nacen desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo son de Tauro, taurino. Y son ese tipo de personas que son, como dicen, son como el buey. Hacen las cosas paso a paso, pero segura. Y son personas que deben de observarse porque son muy codiciosos, muy ambiciosos. Como hablamos ahorita, todo y cada uno de esos signos nos pertenecen a nosotros porque todos lo tenemos. Pero el que rige en esa etapa es más fuerte, su energía vibratoria hace más énfasis ahí. Por eso siempre hablamos directamente sobre cada uno de esos signos, para que esa persona se mire a sí mismo y diga, pero debo de mirarme y observarme esta parte porque es la que me influye más en mí. Si soy muy codicioso, si soy muy ambicioso, si soy muy egoísta, entonces esa parte muy iracundo, porque en verdad lo de Tauro, los taurinos, tienen mucha paciencia para airarse, pero cuando se airan, como dicen, son como el toro, una furia terrible. Sí. Entonces, esa influencia es la que debemos nosotros de darnos cuenta cuando llega a nosotros. Así es. Muchas personas tienen esta influencia cósmica y estas influencias juegan con todos los seres humanos. Los hacen una cuadratura mal de uno de esos planetas y se arma una revuelta en la Tierra. Muchas veces las personas no se dan cuenta, pues no conocen de estos conocimientos. Pero esto sucede porque las personas no se aplican la gnosis, no se aplican el conocimiento interior, no se aplican los mandamientos de la ley de Dios. Hay que buscar ese conocimiento. Ahora bien, somos víctimas de estas leyes y juegan con nosotros. Una vez un señor me contaba una historia de su vida donde él había hecho mucho daño, donde se había comportado mal con su esposa, con sus hijos, con su familia, y vive una vida desgraciada. Lamentablemente esa es la historia de la mayoría de los seres humanos. Lamentablemente. Entonces, esas fuerzas nos rigen, y por causa del ego, nosotros siempre caemos en el error. Ahora bien, el maestro Samael nos enseña cómo combatir esas leyes, cómo trabajar cómo poder transformar esas grandes influencias en favor nuestro y de nuestros semejantes. Él nos explica con dos leyes que rigen el cosmos, que es: al león de la ley se le combate con la balanza. ¿Qué quiere decir esto? Esto se explica con otra ley que dice: cuando una ley inferior es trascendida por una ley que es superior, la ley superior trasciende a la inferior. Esto lo podemos explicar ya más concretamente con una tercera ley. No se me vayan a enredar. La tercera ley dice: haz buenas obras para que puedas pagar tu karma, para que tengas un capital cósmico y podáis pagar tus deudas. Esa es la solución de ese señor. Él había hecho muchas obras malas. Conclusión: entonces lo que tenía que hacer era empezar a hacer muchas obras buenas, para que las obras buenas empezaran a pagar, a saldar, a cancelar las antiguas obras malas que había hecho. Entonces, es así como inclinamos esa balanza
que se encuentra en contra de nosotros, que se encuentra vamos a decir en delito. Nosotros nos encontramos en delito, nos encontramos culpables. Pero si tenemos dinero cósmico, si hacemos buenas obras, podemos pagar. Entonces, si pagamos, entonces estamos libres de karma. Para los grandes maestros de la logia blanca, ellos pueden juzgar a las personas porque tienen ese poder que Dios le ha dado. ¿Y qué sucede? Dicen que la ley, y es así, que la ley es la suprema piedad y la suprema impiedad. Si una persona pide auxilio, si una persona hace un cambio, por muy malo que haya sido, la ley le escucha, pero tiene que hacer un cambio. Tiene que demostrarle al Padre y a la ley, el Padre y la ley son uno, que hay un cambio de corazón, que queremos cambiar. Entonces, las influencias cósmicas nos rigen y hace un destino. Hay personas que no creen en el destino existe. Ahora bien, el destino puede ser trascendido por estas tres leyes, combatiendo al león de la ley con la balanza, haciendo buenas obras para saldar las malas. Y así muchas personas se quejan de la vida en que viven, de cómo nacieron, de cómo se encuentran, pero Dios no es culpable de ese estado en el que esa persona se encuentra. Esa persona ha sido víctima de sus propias concupiscencias. Entonces, es hora de que nosotros nos hagamos cuenta de que hacemos mucho mal con el verbo, de que debemos despertar, de que debemos tomar conciencia de nuestras palabras y de que estas palabras tienen una influencia sobre nosotros. Las palabras maldicientes nunca caen sobre quien se las emite, sobre quien se las envían. Siempre caen de nuevo como un rayo de venganza sobre quien las emitió. No, y que siempre, siempre hay una tendencia que nosotros los seres humanos pensamos, el ego de nosotros es tan maquiavélico, como dice, que pensamos que rellenando a aquella persona, como dicen, como una longaniza de mala palabra, pensamos que estamos ganando algo. Entonces, lo que hacemos nosotros, fíjense, que usted se puede dar cuenta que cuando usted dice cualquier tipo de palabra en contra de un ser humano, usted lo está hablando frente a un espejo. ¿Y quién es que está frente al espejo? Es usted mismo. Tarde o temprano, la ley, pero su propia ley, escuchen, su propia ley que está dentro de usted mismo, se va a cobrar esa parte negativa. Porque recuerden, como le estamos hablando aquí, es el verbo, y el verbo crea. Y si usted creó con el verbo, lo creó, pero es para su interior. Y luego usted será colocado con esa palabra, como decía mi compañero, en su balanza. ¿Cuáles fueron las palabras positivas? Esta. ¿Cuáles fueron las negativas? Esta. Pero si las negativas pesan más que la positiva, no vamos a embromar, no van a pasar nuestra facturita. Y como dicen, nos encanta decir, Dios mío, ¿por qué tú me mandas esto y por qué me mandas lo otro? Pero no analizamos qué estamos haciendo con nuestra vida, que nada más clamamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos una enfermedad que estamos ahí ya casi muriendo. Ay, Dios mío, ayúdame. Pero quizá dirá esa parte interna, pero ¿por qué no buscaste esa ayuda antes de? Sí. Y no esperaste que fuera demasiado tarde. Por eso estamos aquí, para que después nos digan, ya es demasiado tarde. No hay que esperar, como muchos jóvenes por ahí. Vean la edad de nosotros. No tenemos que tener canas ni tener la cabeza blanca para estar aquí hablando de conocimiento, para enaltecer los valores. No tenemos que tener 70 años, 80 años. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de cultivar un cuerpo sano, una mente sana, una energía sana, para que esa energía que vibran en el cosmos, esa sustancia, ese Cristo y todos los componentes que hacen de que este universo vibre en esa constante armonía, podamos pertenecer a ello. Pero
si dejamos que el ego agarre y domine nuestra máquina humana, vamos a pertenecer al mundo. Por eso es que siempre dice en la Biblia que el que está con el mundo, del mundo es. Y el que está con Dios, ¿verdad?, con Dios es. Entonces, nosotros siempre le hemos dado el favor a la parte terrenales. Podemos darnos cuenta de que en nuestra sociedad, y siempre he tratado de hablar de este tema, no sabemos en las escuelas. ¿Por qué vamos a hacerle un llamado al presidente de la República? ¿Por qué no implementa una materia, no la que hay de religión en la escuela, porque no se habla ni de la R de religión, sino una materia para enaltecer los valores culturales? No importa que sea de cualquier tipo de religión, porque es para que cultivar esos valores. No se diría, la palabra cultural no sería la palabra más indicada, sino los valores internos del ser humano. Los valores del ser, de Dios. Sí. Enseñarle al niño desde pequeño que hay que ser honesto, que no se puede decir mentira. Y hacer un organigrama, un programa, para que ellos comprendan con profundidad esos males, esos 7 defectos. Darle educación integral es la palabra, para que el niño comprenda que no debe hacer el mal, porque eso es negativo. Que lo entienda, que lo comprenda. Hoy en día se intenta con 1001 formas intelectuales, nada más, informativas solamente, de hacer que el niño lo entienda. Pero no, hay que crear un ambiente favorable. Hay que enseñarle a escuchar música instrumental. Hay que enseñarle la meditación. Hay que enseñarle a buscar a Dios que está dentro de sí, que no está en una iglesia, o que no está porque mi papá me dijo que Dios existe y ya, con eso es suficiente. Pero nuestras actuaciones, nuestro sentir interior, recordemos la palabra de Juan, de Santiago, cuando habla y dice que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino es lo que está adentro, cuando sale de él al Cristo. De lo que está lleno el corazón, sí, eso es lo que Cristo contamina al hombre. Que cuando el Cristo habló de esa enseñanza. No, y que también ahí hay un punto que siempre se habla, de que nosotros como buscadores de lo que es la palabra divina, siempre nos hemos perdido ahí, que usted le pregunta, por ejemplo, a muchas personas, a niños, y le dice, ¿y Dios dónde está? Allá arriba en el cielo. Y entonces, ¿y nosotros qué somos? Somos hijos de Él, y por ende tenemos su principio y está dentro de nosotros mismos. Por eso es que se aleja esa parte, porque no enseñamos esos valores internos. Tengo un ejemplo, unos sobrinitos que ya están de 7 o 8 años y siempre le he dicho, ¿y Dios dónde está? A veces han intentado de que mirar hacia arriba y digo, ¿dónde que está? Dice, en nuestro corazón. Y digo, claro. Y si haces las cosas bien hechas, Él te premia. Y si haces las cosas mal hechas, entonces por eso hay castigo. Y debemos de dar un buen ejemplo y siempre recordarle a la persona, como dice nuestro compañero, que Dios está dentro de nosotros mismos. La iglesia, las construcciones, las edificaciones son para que podamos reunirnos como sociedad y podamos edificarnos uno a los otros, ayudarnos. Si aquel hermano necesita una ayuda, otro le tiende la mano. Si aquel necesita algo, cada quien se ayuda. Pero Dios, el verdadero Dios, está dentro de nosotros mismos. Cuando sentimos amor por nuestros hermanos, cuando cultivamos la paz, la buena cultura, cuando ayudamos a que podamos comunicarnos los unos a los otros sin tener que airarnos, sin tener esa codicia de que si usted tiene 100 pesos, usted le puede regalar 50 pesos a su hermano que lo necesita. No a todo el mundo, porque tampoco se puede andar así, como dice. Porque si nos llevamos de eso, nos quedamos sin... Es ahí la importancia de hacernos conscientes. De esa Cuando manera. una persona es consciente del mal, sabe cuándo puede ayudar a una persona y cuándo no.